Después de tanto tiempo traje de vuelta esta teoría. Espero que disfruten estos capítulos. Sin más nada que decir, disfruta del vídeo capítulo 5. Demonio de la velocidad. N/A. Este es un libro largo y complicado. Hay mucho desarrollo de personajes y de trama. Comenten sus opiniones, voten y disfruten. Han pasado semanas desde que Mark regresó de Marte. Y desde entonces, Víctor ha estado ocupado con clases, dedicando tiempo al laboratorio y haciendo mucho trabajo heroico. A pesar de todo su trabajo de héroe, Víctor mantuvo su promedio a más en todas sus clases, ya que hizo las tareas súper rápido y memorizó todos los libros en cada clase. Esto le permitió disponer de gran parte de su tiempo para centrarse en sus proyectos personales. Su proyecto actual es un amortiguador de energía que podría colocarse alrededor de su muñeca. Si se lo colocara a una persona con superpoderes, este dispositivo reduciría sus poderes hasta el punto en que parecería que nunca los tuvo. La persona se convertiría en una persona normal sin habilidades. Hasta ahora, Víctor había sido capaz de crear el dispositivo para amortiguar los superpoderes, pero el único problema era el tamaño. El dispositivo en sí era más parecido a un guante que a un brazalete. Y ahora, Víctor estaba intentando hacer el dispositivo más compacto sin perder potencia. Víctor se sentó en su escritorio, se reclinó en su silla de oficina y suspiró mientras miraba el dispositivo. Hasta ahora, solo había podido reducirlo al tamaño de una muñequera. Si lo hacía más pequeño, corría el riesgo de quedarse sin batería. Necesito encontrar una fuente de energía más confiable para estos amortiguadores de potencia, se dijo mientras se pasaba la mano por el cabello. Mientras miraba el dispositivo sobre la mesa de trabajo, su teléfono vibró desde su lugar junto a algunas herramientas y un trapo manchado de grasa. Víctor se acercó y tomó su teléfono para ver que Mark lo estaba llamando, lo que lo hizo sonreír mientras respondía y se llevaba el teléfono a la oreja. Hola, Mark. ¿Qué pasa? Preguntó Víctor mientras giraba en su silla para enfrentarse a un objeto grande cubierto por una lona aún más grande. El objeto ocupaba una gran parte de la habitación, estaba justo en el medio de todo, por lo que había que caminar alrededor de él para hacer algo. Era bueno que el laboratorio fuera enorme, uno de los más grandes del campus. De lo contrario, el dispositivo no habría podido caber. Grandes tuberías se extendían desde los lados de la habitación hasta el objeto, pasando por debajo de la lona y desapareciendo. Oye, Víctor. ¿Quieres ir a patrullar? Preguntó Mark mientras Víctor se levantaba del suelo y rodaba hacia un lado en su silla de oficina. Se detuvo lentamente y se inclinó hacia un lado mientras estaba en su silla, mirando alrededor del gran objeto cubierto hacia un reloj en la pared del fondo, viendo que faltaban 2 horas para su próxima clase. Sí, tengo tiempo, dijo Víctor mientras se alejaba a toda velocidad de su silla. La silla giró varias veces antes de detenerse lentamente. Genial, nos vemos en la Torre Willis, dijo Mark antes de colgar mientras estaba parado en el techo de la Torre Willis con su supertraje. Oye, Mark, dijo Víctor, asustándolo. Mark casi se sale del cuerpo cuando miró hacia atrás y vio a Víctor con su supertraje. No, hagas eso, Víctor, dijo Mark, respirando con dificultad, calmándose y haciendo reír a Víctor. Lo siento, dijo Víctor mientras caminaba hacia el borde y miraba la ciudad que se extendía debajo. Entonces, ¿cómo van las cosas con Amber? Preguntó mientras Mark suspiraba decepcionado. Está bien. Quiero decir, las cosas están bien, se quedó en silencio Mark. ¿Pero? Preguntó Víctor levantando una ceja. Pero cada vez me resulta más difícil compatibilizar mi vida social y de héroe. Siempre llego tarde a todo porque paso demasiado tiempo como invencible, explicó Mark. ¿No te pones temporizadores o alarmas que te digan cuando debes regresar o hacer algo? Preguntó Víctor confundido cuando la cabeza de Mark se levantó de golpe y miró a Víctor en estado de shock. Espera, ¿qué? ¿Puedo hacer eso? Gritó Mark mientras Víctor se golpeaba la cara con la mano. Oh, Dios mío, murmuró Víctor. Traducción. Oh querido Dios, Víctor miró a Mark y le dijo. ¿En serio, Mark? No puede ser tan estúpido, le hizo un gesto. Bueno, Mark se quedó en silencio mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza y miraba hacia otro lado. Víctor suspiró una vez más. Mark, ¿tienes un teléfono? ¿Sí? Úsalo. Hay una aplicación llamada Timetable. Pon allí los eventos para cuando necesites estar allí y luego programa la alarma 45 a 30 minutos antes para recordarte, explicó Víctor mientras Mark sacaba su teléfono y comenzaba a escribir en él, programando sus eventos. Víctor suspiró una vez más antes de subir al borde del techo. Puedes unirte a mí cuando hayas terminado con eso.
Iré a patrullar la ciudad ahora, dijo Víctor mientras bajaba del borde y desaparecía en una mancha de relámpagos rojos y amarillos mientras Mark todavía estaba poniendo cosas en su teléfono. No me atraparás, Impulso. Gritó un villano mientras saltaba a una ventana. Impulse, que se dirigía a toda velocidad hacia el hombre, se detuvo de golpe y de repente para evitar chocar contra la ventana. Víctor se quedó mirando al villano, que parecía un simple reflejo desde fuera, pero no estaba allí, sino dentro de la ventana. Ja, 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 ja. Rió el villano, su voz resonando y gorjeando mientras Víctor daba un paso atrás con una mirada de sorpresa en su rostro mientras observaba al hombre moverse a través de la superficie reflectante dentro de la ventana. ¿Qué carajo? Dijo Víctor en voz alta antes de sacudir la cabeza y concentrarse mientras aceleraba, corriendo detrás del tipo. Soy el hombre espejo. Y nunca me atraparás, Impulso. Gritó el hombre mientras subía por el edificio a una velocidad vertiginosa, todavía moviéndose dentro de los reflejos. Víctor lo persiguió mientras seguía al hombre por el edificio, pero se sorprendió cuando Mirrorman saltó de la ventana reflectante y le dio una patada a Víctor mientras volaba por el aire. Víctor se inclinó hacia atrás por completo, deslizándose sobre sus rodillas bajo la patada del hombre del espejo, su espalda casi tocaba las ventanas de vidrio. Mientras se deslizaba, Víctor plantó su mano en la ventana, aprovechó su impulso para ponerse de pie y se paró casualmente sobre la superficie de la ventana, paralelo al suelo. Víctor miró hacia arriba y vio al hombre del espejo volar por el aire y luego entrar en el reflejo de la ventana del edificio del otro lado de la calle. Agachándose, los dedos de Víctor apenas rozaron la ventana del edificio antes de lanzarse hacia un lado, rompiendo la ventana bajo sus pies, y saltó entre los dos edificios, dejando un rastro de relámpagos detrás de él. Al aterrizar en el otro edificio, Víctor persiguió a Mirrorman mientras saltaba de un edificio a otro durante los siguientes 2 minutos. Está bien, esto se está volviendo molesto, exclamó Víctor mientras sus ojos brillaban de color amarillo y lanzaban relámpagos mientras se impulsaba desde el edificio y corría más rápido. Mientras el hombre espejo saltaba a través del hueco hacia otro edificio, Víctor corrió junto a él y aterrizó en el otro edificio que estaba frente a él. ¡Oh, mierda! Gritó Mirrorman en cámara lenta mientras Víctor agarraba su pierna antes de que pudiera tocar la ventana y lo hacía girar, corriendo por el costado del edificio y arrastrando a Mirrorman con él. Cuando Víctor llegó a la cima, lanzó a Mirrorman al aire y usó sus poderes para saltar sobre el villano, apareciendo sobre él instantáneamente. Girándose, Víctor le dio una patada con un hacha en el estómago al hombre con tanta fuerza que obligó a que el aire se alejara del impacto, creando un pulso de aire visible mientras el hombre era enviado a volar de regreso al suelo. Justo antes de que cayera al suelo, Víctor apareció con los brazos extendidos para atraparlo, pero el tipo rebotó en los brazos de Víctor y cayó al otro lado de la calle. El hombre del espejo yacía sobre el cemento, gimiendo de dolor mientras Víctor se acercaba a él. Creo que me rompiste todas las costillas, gimió el hombre del espejo en el suelo con dolor. No seas tan dramático, se burló Víctor, agachándose y sacando de su cintura un dispositivo de alta tecnología parecido a un cinturón. No lo soy, jadeó el hombre del espejo antes de toser dolorosamente. Lo superarás, se encogió de hombros Víctor antes de que los agentes de DA llegaran con muchos vehículos, incluida una camioneta fuertemente blindada y sin ventanas. Los agentes luego salieron corriendo de sus vehículos, rodearon y sellaron el área mientras llegaban y arrestaban a Mirrorman, quien continuó quejándose y gimiendo todo el tiempo que los agentes lo arrestaron. Buen trabajo, Impulse, dijo Cecil, apareciendo junto a Víctor a través de teletransportación mientras Víctor se giraba hacia él, sin inmutarse por su repentina aparición. Sí, pero esa es la cuarta persona esta semana con tecnología extremadamente sofisticada, dijo Víctor, sosteniendo el cinturón como referencia mientras Cecil lo miraba con preocupación. ¿Y has eliminado la posibilidad de que hayan inventado la tecnología? Preguntó Cecil mientras Víctor le dirigía una mirada de ¿en serio? Da. Estos hombres no son lo suficientemente inteligentes como para aprobar un examen de matemáticas de secundaria. Y mucho menos para crear una tecnología tan avanzada como esta, dijo Víctor, mirando el cinturón. Entonces, ¿crees que alguien les está suministrando esta tecnología? Preguntó Cecil, preocupado, mientras entrecerraba los ojos. Exactamente. Entre Mr. Cold, Storm Sorcerer, Ead Blast y ahora, Mirrorman. 4 supervillanos. Todos con tecnología muy avanzada y ninguno lo suficientemente inteligente como para crear dicha tecnología.
Parece que alguien está suministrando tecnología avanzada a criminales comunes, afirmó Víctor mientras observaba cómo cargaban a Mirrorman en la camioneta. ¿Pero quién? Preguntó Cecil preocupado. En otro lugar, en una habitación oscura, un hombre estaba sentado frente a más de una docena de monitores de computadora que mostraban la conversación de Víctor con Cecil. Parece que alguien está suministrando tecnología avanzada a delincuentes comunes, dijo Víctor en el monitor. ¿Pero, quién? Preguntó Cecil mientras el vídeo comenzaba a repetirse una y otra vez. Parcialmente iluminado por el brillo de la pantalla, se podía ver a un hombre de aspecto frágil sonriendo para sí mismo a la luz de la pantalla. Se veía un casco de metal gigante sobre su cabeza con una multitud de cables que conectaban el casco a algo en la oscuridad detrás de él. Todo a su debido tiempo, impulso. Todo a su debido tiempo, dijo con aprensión mientras se oía un fuerte rugido animal desde la oscuridad esa tarde. Víctor estaba en su apartamento escribiendo a toda velocidad en una supercomputadora muy avanzada que podía manejar sus movimientos a gran velocidad y procesaba la información casi tan rápido como él. Si uno estuviera mirando la pantalla, vería cómo se formaban frases al instante antes de que las pestañas se cambiaran una y otra vez, cómo se abrían artículos y se pasaba el ratón por ellos antes de cerrarlos, cómo se reproducía un vídeo a gran velocidad y, luego, cómo volvía a escribir. Después de 5 minutos de repetir esto una y otra vez, Víctor se sentó exhausto mientras bostezaba y estiraba los brazos sobre su cabeza, sus dedos entrelazados mientras estiraba los dedos y las manos. Una de las ventajas de no tener que restringir más sus poderes durante un día normal y poder moverse a su ritmo todo el tiempo era que, al final del día, estaba cansado y hacía lo que tenía que hacer. Por ejemplo, ahora mismo había terminado 5 ensayos de más de 10,000 palabras para sus clases. Mientras se estiraba, un golpe en la ventana de su balcón le hizo mirar hacia afuera y ver a Eve flotando, lo que le hizo sonreír. Víctor tomó sutilmente la banda de amortiguación de energía, se la colocó alrededor de la muñeca y sintió como si el tiempo lo golpeara y todo se ralentizara a la velocidad y percepción de una persona promedio. Una vez que el amortiguador de potencia actuó por completo, Víctor se levantó y caminó hacia la puerta del patio, sonriendo mientras la abría. «Hola, Eve», saludó Víctor mientras Eve le sonreía. «Hola, Vic», dijo con cariño, llamándolo por su apodo y poniendo una sonrisa en su rostro. Pero a primera vista, para Víctor fue fácil ver que detrás de su sonrisa, Eve estaba nerviosa, triste y preocupada por algo. La sonrisa de Víctor entonces se convirtió en un ceño fruncido mientras la miraba con seriedad. «¿Qué pasó?», preguntó mientras la sonrisa de Eve desaparecía y ella apartaba la mirada de Víctor, sosteniendo su brazo derecho con su mano izquierda. «¿Cómo lo supiste?», preguntó tímidamente, sabiendo que la habían pillado. «Eva, te conozco. Puedo saber cuando algo te preocupa», dijo, dándole una pequeña sonrisa que la hizo sonrojar. «Ahora, Eva, ¿qué pasó?», preguntó Víctor, preocupado. Ella bajó la mirada por un momento antes de que sus ojos volvieran a Víctor mientras las lágrimas comenzaban a formarse en el borde de sus ojos. «¿Podemos hablar?», preguntó mientras Víctor asentía y mantenía la puerta abierta, permitiéndole entrar a su apartamento. Eve entró en el apartamento, se secó las lágrimas y miró a su alrededor con asombro. El lugar era más grande de lo que necesitaba una persona, pero estaba limpio y era moderno. Víctor cerró la puerta del patio mientras observaba a Eve admirar su apartamento por un momento más antes de reanudar la conversación. «¿Eve?», preguntó, haciendo que se volviera hacia él. «¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?», preguntó suavemente mientras las lágrimas comenzaban a formarse nuevamente en sus ojos y ella miró hacia abajo con tristeza. «Son mis padres», dijo mientras la mirada de Víctor se endurecía. «Bueno, más mi papá que nada», dijo Eve con tristeza mientras la mirada dura de Víctor se suavizaba y él se acercó, agarrándola con cuidado de los brazos y sentándola en su sofá antes de sentarse a su lado. Inconscientemente, Víctor había tomado la mano de Eve entre las suyas mientras ella se relajaba considerablemente a pesar de no darse cuenta de que Víctor estaba sosteniendo su mano. «Dime», dijo Víctor suavemente mientras Eve suspiraba, soltando un suspiro tembloroso. «Mi padre se enteró de que Rex y yo habíamos roto y que ya no estaba en el TNTAM. Quería que perdonara a Rex. Dijo que todos los chicos cometen errores y casi me llama perra por no perdonarlo», dijo mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos y una caía por su mejilla. Víctor estaba furioso, por decirlo menos. Su mano libre, que descansaba sobre su regazo, estaba apretada en un puño y sus nudillos se habían vuelto blancos.
Sus irises se volvieron amarillos cuando una chispa de relámpago se desprendió de sus ojos. ¿Qué dijo? Gruñó Víctor mientras Eve continuaba. La única razón por la que me dejó convertirme en superhéroe fue porque Rex estaba allí para cuidarme. Él no cree que pueda ser un superhéroe por mi cuenta. No cree que pueda hacer nada por mi cuenta, dijo exasperada mientras más lágrimas caían por su rostro al cerrar los ojos. En ese momento, Víctor estaba más que furioso. Estaba furioso. Le salieron rayos y sus ojos brillaron de un amarillo brillante, y más rayos salieron de sus ojos. El dispositivo en la muñeca de Víctor brilló y zumbó ruidosamente mientras luchaba por contener su poder. Al notar el sonido, Eve abrió los ojos y miró la muñeca de Víctor para ver un dispositivo de alta tecnología del tamaño de una banda para el sudor en su mano con una luz blanca azulada que se hacía cada vez más brillante y un zumbido cada vez más fuerte. ¿Víctor? Preguntó Eve mientras miraba desde el dispositivo a Víctor, quien parecía estar en su propio pequeño mundo, mirando fijamente hacia adelante con una mirada de enojo, sus ojos brillando completamente amarillos. No se podía ver ningún rastro de sus pupilas o iris, solo un rayo amarillo ardiente. Víctor, detente, dijo Eve, apretando más fuerte su mano mientras observaba que el rostro de Víctor se contraía en una mirada tensa. Víctor, por favor. Detente. Gritó Eve, preocupada ahora, mientras colocaba sus manos sobre el rostro de Víctor, haciendo que se girara hacia ella. No, no puedo, se esforzó Víctor, intentando visiblemente contener sus poderes. Sin saber qué más hacer, Eve agarró la cara de Víctor y juntó sus labios con los de él. Los ojos de Víctor se abrieron ante esto antes de que dejaran de brillar y se calmó casi de inmediato, cerró los ojos y le devolvió el beso a Eve. El dispositivo en su muñeca dejó de zumbar tan fuerte y volvió a no hacer ruido, y el brillo se atenuó una vez más. Eve rompió el beso y sonrió, viendo cómo Víctor se había calmado casi de inmediato. Vaya, gracias, dijo Víctor, aturdido por el beso repentino. Eve se rió un poco, colocando un poco de cabello detrás de su oreja. Sí. No fue así como pensé que sería nuestro primer beso, dijo antes de congelarse, abriendo mucho los ojos mientras procesaba lo que acababa de decir. Al mirar a Víctor, Eve vio que tenía una mirada de sorpresa, pero rápidamente se transformó en una sonrisa de suficiencia. Entonces, ¿has pensado en besarme antes? Preguntó con aire de suficiencia, haciendo que Eve se sonrojara mientras sonreía. Cállate, dijo ella empujándole el hombro mientras los dos se reían. Los dos se quedaron en silencio mientras estaban sentados allí antes de que Víctor hablara. Para que quede claro, no creo que estés indefensa, Eve. De hecho, creo que eres la persona más fuerte y asombrosa de este planeta. No necesitas que un hombre te proteja o te cuide. Eres Atom Eve. Puedes reorganizar átomos a nivel molecular. Literalmente no hay nada que no puedas hacer. Haz lo que creas que es correcto y lo mejor para ti, dijo Víctor mientras deslizaba su mano hacia la de Eve, entrelazando sus dedos mientras ella lo miraba con amor. Gracias, Víctor, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro mientras cerraba los ojos con satisfacción. Víctor sonrió mientras apoyaba su cabeza sobre la de Eve. Después de un momento de silencio, Víctor volvió a hablar. Entonces, ¿crees que podemos volver a besarnos? Preguntó mientras Eve se reía entre dientes y levantaba la cabeza del hombro de Víctor. Definitivamente, dijo mientras los dos se besaban una vez más. El beso comenzó tierno y amoroso antes de convertirse en un beso apasionado y hambriento cuando Eve empujó a Víctor hacia atrás y se sentó a horcajadas sobre él, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Víctor tenía sus manos en la cintura de Eve antes de moverlas lentamente hacia su trasero, que agarró, haciendo que Eve gimiera en el beso. Justo cuando el beso se ponía más intenso, el dispositivo que Víctor llevaba en la muñeca empezó a pitar y Víctor gimió, rompiendo el beso. Sentada de nuevo en su regazo, Eve miró el dispositivo, confundida, mientras Víctor levantaba la muñeca y lo veía parpadear en amarillo. Maldita sea, murmuró Víctor, gimiendo mientras dejaba caer la cabeza hacia atrás en el respaldo del sofá, y su mano cayó sobre los cojines. ¿Qué es eso? Preguntó Eva confundida y curiosa. Esto, dijo Víctor, levantando su muñeca con el dispositivo para mostrarlo. Es un prototipo de amortiguador de poderes que apaga temporalmente los poderes. Este dispositivo suprime mis poderes y me permite percibir el tiempo a velocidad humana, por lo que ya no todo está detenido, afirmó, sonriendo con orgullo mientras Eve lo miraba con asombro. Tú. Eso es, Víctor, eso es increíble, dijo ella, asombrada. Sí, solo dos problemas, dijo, dejando caer la mano y luciendo decepcionado.
No puedo reducir el tamaño del dispositivo sin perder energía, y solo dura unas horas antes de tener que recargarlo. La luz amarilla y la alarma son para cuando la batería llega al 50%, explicó. Víctor, eso sigue siendo increíble, dijo Eve, con sus brazos todavía alrededor de su cuello. Tal vez, concedió al oír sus elogios y comenzaron a besarse nuevamente. Apenas unos segundos después de comenzar el beso, Eve lo interrumpió y se sentó hacia atrás para poder mirar a Víctor. Oye, ¿crees que puedo pasar la noche aquí? No quiero volver a casa ahora mismo, preguntó Eve mientras Víctor sonreía. Por supuesto. Te traeré algo de ropa de tu casa y compraré la cena en el camino de regreso, dijo mientras Eve le daba un beso en los labios. Gracias, Vic, dijo antes de bajarse de él mientras él se levantaba y caminaba hacia su habitación. Víctor entró en la habitación y se dirigió a su escritorio. Cuando se quitó el brazalete, el mundo pareció expandirse a medida que recuperaba la supervelocidad, sus ojos se abrieron y destellaron de color amarillo mientras un relámpago se reflejaba en sus ojos antes de desaparecer y dejar de brillar. Suspirando decepcionado, Víctor colocó el brazalete en su escritorio y lo enchufó para cargarlo antes de irse a toda velocidad. Eve le había dado su dirección hacía mucho tiempo cuando se hicieron amigos y ella visitó su casa. Víctor corrió hacia la casa y se detuvo afuera por un momento cuando notó una puerta en el costado de la casa, obviamente hecha por Eve cuando salió de su casa. Ver la puerta le recordó a Víctor lo que su padre le había dicho, lo que lo enfureció mientras sus ojos brillaban amarillos por un segundo. Mirando a su alrededor, fue como si el tiempo se hubiera detenido cuando Víctor se acercó a la puerta. Vibrando sus moléculas, Víctor atravesó la puerta y entró en la casa. Después de atravesar la casa, Víctor entró en la cocina, donde los padres de Eve estaban inmóviles y parecían estar en medio de una discusión. Víctor se burló y se dirigió a la habitación de Eve. La habitación era de un tono rosa que combinaba con el disfraz de Eve, con muebles blancos y fotografías de ella y su familia. Víctor tomó una bolsa, se acercó a la cómoda y abrió el cajón superior, donde encontró su sujetador y sus bragas, lo que lo hizo sonrojarse levemente mientras tomaba un par de ropa interior de encaje rosa a juego y la colocaba en la bolsa. Después de tomar el resto de la ropa de Eve, Víctor tomó su cepillo de dientes antes de salir de la casa. Después de salir, Víctor pasó por un restaurante chino y compró algo de comida antes de regresar a su apartamento. A la mañana siguiente, Víctor se despertó con el sol en la cara. Hizo una mueca y abrió los ojos, sintiendo un peso en el pecho. Víctor bajó la mirada y sonrió al ver a Eve acostada sobre su pecho, con su pelo castaño rojizo esparcido sobre su espalda y su pecho mientras ella sonreía, durmiendo pacíficamente, con la cabeza sobre su pecho. Víctor apartó la mirada de su rostro para ver que llevaba una de sus camisetas blancas, que era una talla demasiado grande para ella. Debió haberla subido por la noche, ya que Víctor podía ver la parte baja de su espalda y el trasero expuesto, que mostraba sus bragas de encaje rosa. Víctor se quedó mirando el culo firme y bien formado de Eve durante un minuto antes de oírla murmurar y gemir mientras se despertaba. Cuando Eve se despertó, miró a su alrededor aturdida mientras sus ojos se posaban en el rostro sonriente de Víctor. «Hola, hermosa», dijo. «Oye», murmuró ella somnolienta. Eve bostezó mientras colocaba una mano sobre el pecho de Víctor y la usaba como palanca para sentarse mientras Víctor observaba y esperaba. Al mirar hacia abajo, Eve se dio cuenta de dónde estaba cuando vio el cuerpo extremadamente tonificado y delgado de Víctor con calzoncillos ajustados antes de mirar a su alrededor y ver que estaba en su habitación, en su cama, sin nada más que una camiseta y bragas. «Oh, mierda. ¿Lo hicimos?», preguntó ella, mirando a Víctor, quien se rió entre dientes. No, no lo hicimos. Te duchaste después de cenar, te di una de mis camisetas para que durmieras y luego te desmayaste en mi cama», se rió. Eva se sonrojó, avergonzada. «¿Entonces no tuvimos sexo?», preguntó de nuevo. «¿Querías hacerlo?», preguntó Víctor, haciéndola sonrojar aún más. Tal vez», tartamudeó Eve, haciendo reír a Víctor mientras se sentaba, sostenía su barbilla y giraba su cabeza hacia él. «Todo lo que tienes que hacer es preguntar, cariño», le dijo antes de capturar sus labios en un beso en el que ella se derritió. Víctor rompió el beso mientras bajaba las piernas de la cama y se ponía de pie, lo que le permitió a Eve ver su trasero y un gran bulto en su ropa interior, lo que la hizo sonrojarse como loca y tragar saliva de forma audible. Luego, Víctor se dirigió a la cocina para prepararles el desayuno, dejando a Eve en la cama hecha un desastre sonrojado.
Date prisa, tienes escuela en 1 hora, gritó Víctor desde la cocina mientras Eve se apresuraba a prepararse, encontrando su ropa y libros en su bolso. Víctor estaba en su laboratorio escribiendo en una computadora cuando de repente recibió una serie de mensajes de texto en su teléfono. Al mirar su teléfono, confundido, vio que los mensajes eran de Mark. Mark. Oye, estoy ayudando a este supervillano llamado Titán a eliminar a su jefe, Machine Head, para que pueda salir de esta vida. Mark. Quizás necesite algún refuerzo en caso de que las cosas salgan mal. Mark. Si pudieras venir, sería fantástico y muy útil. Mark. Está en el ático. Vamos a entrar ahora. Llegó otro mensaje de texto con un mapa y una chincheta con la ubicación del edificio. Suspirando, Víctor miró su reloj y luego su computadora antes de salir corriendo. Le tomó un minuto encontrar el edificio, pero cuando llegó allí, vio una mota azul y amarilla arrojada a través del techo antes de caer nuevamente dentro del edificio. Mark. Gritó Víctor, aterrorizado, antes de correr hacia el costado del edificio. Al llegar a la ventana, Víctor vio a Mark y a otro tipo siendo atacados por 5 supervillanos. Enfadado, los ojos de Víctor brillaron de color amarillo mientras no se molestaba en intentar atravesar la ventana, y vibró su mano a gran velocidad mientras también canalizaba su rayo, cubriéndola con un rayo amarillo. Lanzó su mano hacia adelante, su puño hizo contacto con la ventana, y ésta se rompió al instante, explotando hacia adentro, el sonido del trueno resonó en el aire. El primer movimiento de Víctor fue eliminar a los villanos que parecían más débiles, ya que su pie apenas tocó el suelo antes de desaparecer en un relámpago. El villano con un extraño poder vinculante que retenía a Mark fue repentinamente golpeado por un borrón y fue enviado a volar a Mach 2, golpeando la pared sobre la puerta en el extremo opuesto de la habitación con tanta fuerza que creó un cráter de 10 yardas de ancho. Kursk, el villano del rayo, también estaba allí, y fue la siguiente víctima, estrellándose contra el suelo y creando otro cráter. El último villano al que nos enfrentamos fue la lava, que se partió en 2 por un borrón. Luego, Víctor se detuvo en el medio de la habitación, enfrentándose a los 3 villanos restantes, un tipo con una cabeza de máquina, uno con cabello verde y un traje morado, un enorme traje de metal, y el último era una bestia felina gigante y descomunal. Víctor permaneció allí, su cuerpo vibrando de vez en cuando mientras parecía brillar levemente, los relámpagos brotaban de su cuerpo y de toda la habitación, sus ojos brillaban completamente amarillos. ¿Quién es el siguiente?, preguntó con voz vibrante, lo que le daba un aspecto más aterrador. Mierda. Impulso, damas y caballeros. ¡Qué maldita sorpresa!, gritó Machine Head con sarcasmo, aplaudiendo. Isótopo, ordenó mientras el hombre de cabello verde que estaba a su lado extendía su mano, y una persona fue teletransportada a la habitación. El hombre vestía un traje rojo y negro con detalles amarillos en los guantes, el cinturón, las botas y la zona del pecho. Su máscara tenía una visera roja similar a la de Red Rush y, al igual que Red Rush, era delgado y flaco. Pero con la parte de su rostro que estaba expuesta, se podía decir que tenía al menos 40 años. Demonio de la velocidad, gruñó Víctor mientras miraba al familiar supervillano. Spear-Demon había sido el rival de su padre, Red Rush, y era significativamente más rápido que su padre, dejando que el villano escapara de la captura cada vez. Impulse, qué bueno conocerte. Escuché cosas buenas sobre ti. Dicen que eres más rápido que Red Rush. Vamos a averiguarlo, proclamó Spear-Demon mientras se agachaba antes de disparar mientras Víctor esquivaba un puñetazo a supervelocidad, y los dos comenzaron a pelear a supervelocidad, convirtiéndose en borrones para todos los que los rodeaban. La sala prácticamente se quedó en silencio ante los 2 velocistas que corrían por la habitación, peleando entre sí. Spear-Demon arrojó a Impulse contra la pared, pero se sorprendió cuando Impulse se giró hacia la pared y pateó a Spear-Demon al otro lado de la habitación. «Esto es todo lo que tienes», exclamó Spear-Demon mientras golpeaba a Víctor en la cara antes de golpearlo con un combo de 3 golpes. Víctor nunca había peleado con alguien de su nivel de velocidad, y la diferencia en habilidad se notaba. Sí, el padre de Víctor le había enseñado a pelear, y Víctor había tomado múltiples clases de artes marciales, pero nunca tuvo problemas en una pelea ya que todos sus oponentes eran más lentos que él. Víctor escupió sangre de su boca hacia un lado, un corte visible en su labio mientras levantaba sus manos en posición de lucha. Ni un poquito, dijo mientras se apresuraba y aprovechaba su entrenamiento en artes marciales y comenzaba a empujar a Spear-Demon hacia atrás, conectando golpes antes de que comenzaran a correr por la habitación una vez más.
Víctor logró estrellar a Speed-Demon contra la pared antes de retroceder y asestarle 2 patadas, una en la costilla y la otra en la cara, en rápida sucesión antes de golpearlo con una patada tornado. Speed-Demon tenía la espalda contra la pared mientras se limpiaba el labio, viendo sangre en su mano. Lindos movimientos, comentó mientras Víctor gruñía y le lanzaba un puñetazo, pero se sorprendió cuando Speed-Demon no solo atrapó su puño, sino que le asestó un doloroso golpe en la rodilla. Víctor gritó de dolor cuando Speed-Demon tiró del brazo de Víctor, dislocándolo de su articulación y forzando a Víctor a inclinarse antes de poner su rodilla sobre el brazo de Víctor, rompiéndolo y haciendo que el hueso de Víctor se clavara en su brazo. Víctor gritó de dolor mientras sostenía su brazo mientras Speed-Demon se reía. Ni siquiera Red Rush fue tan divertido. Speed-Demon se rió mientras soltaba el brazo de Víctor. Luego, Speed-Demon tomó a Víctor por el cuello y lo levantó en el aire, acercándolo a su cara. «Vamos, muchacho. Vamos a divertirnos un poco», dijo Speed-Demon antes de salir corriendo del ático, arrastrando a Víctor detrás de él. Speed-Demon corrió por la ciudad antes de lanzar a Víctor al otro lado de la calle. Víctor rebotó y se deslizó por el asfalto antes de que Speed-Demon lo atrapara y lo hiciera girar, estrellándolo contra el costado de un edificio. Luego, Speed-Demon lanzó una andanada de golpes a super velocidad mientras el cuerpo de Víctor se tambaleaba, con el rostro ensangrentado y magullado. «¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Qué patético!», gritó Speed-Demon mientras agarraba a Víctor por el cabello y sostenía su cabeza en alto. Speed-Demon luego agarró la máscara de Víctor y se la arrancó de la cara. «Tu padre estaría muy decepcionado. Por otra parte, no podría seguirme el ritmo. El bastardo patético». Speed-Demon se rió cuando el único ojo sano y no hinchado de Víctor se abrió de golpe y su iris brilló de color amarillo, brillando con relámpagos. Lo siguiente que supo Speed-Demon fue que recibió un golpe agudo, rápido y poderoso que lo hizo tambalearse hacia atrás. «No te atrevas», gruñó Víctor antes de golpear su hombro contra la pared, poniendo con fuerza su hombro en su lugar mientras miraba por encima del hombro a Speed-Demon, que sangraba profusamente por la nariz. «Insultar a mi padre», gruñó mientras un rayo se arqueaba en su brillante ojo amarillo. «Pequeño mocoso», murmuró Speed-Demon mientras golpeaba a Víctor, pero se sorprendió cuando Víctor se agachó para esquivar el golpe y le dio un puñetazo en el estómago. Speed-Demon se dobló, su aliento fue expulsado con fuerza de sus pulmones mientras la saliva salía volando de su boca. Pero Speed-Demon no tuvo tiempo de procesar lo que sucedió cuando Víctor lo lanzó al aire con un uppercut y giró, pateándolo y enviándolo a volar mientras aún estaba en el aire. Víctor alcanzó a Speed-Demon y lo atacó con una patada giratoria en la cara, enviándolo a volar a Mach 2 contra el costado de un automóvil. Speed-Demon golpeó el automóvil con tanta fuerza que destruyó el vehículo y rebotó. El automóvil en sí voló en el aire y se estrelló contra el suelo, aterrizando sobre su techo. Speed-Demon, quien, después de rebotar en el vehículo anterior, voló por el aire como un muñeco de trapo y se estrelló contra el costado de otro vehículo. El costado del auto se derrumbó por el impacto, ya que Speed-Demon estaba prácticamente dentro de la cabina por lo abollada que estaba. Víctor se detuvo frente a Speed-Demon, que yacía en el auto, golpeado y destrozado. Tenía las piernas retorcidas y destrozadas, rotas en varios lugares diferentes. Su brazo derecho tenía un hueso que le atravesaba la piel. La sangre se filtraba a través de su ropa, ya que una parte de la máscara sobre su ojo izquierdo estaba rasgada, mostrando su rostro magullado. Speed-Demon tosió mientras la sangre salía de su boca, y luchó por respirar mientras miraba a Víctor, quien estaba de pie sobre él, mirando a Speed-Demon sin una pizca de piedad. «Siempre habrá otro, él me reemplazará», resopló Speed-Demon antes de toser sangre mientras se quedaba en silencio y dejaba de moverse por completo. Víctor se quedó allí parado, mirando al demonio de la velocidad ahora muerto. El tiempo todavía estaba congelado mientras su expresión enojada cambiaba a una preocupada mientras suspiraba antes de darse la vuelta y acelerar. El tiempo volvió a la normalidad cuando la gente comenzó a rodear el auto con el Speed-Demon muerto y chismearon sobre el supervillano muerto. Víctor corrió de vuelta al ático lo más rápido que pudo, pero cuando cruzó la puerta, se detuvo, horrorizado por lo que vio. Mark estaba tendido en el suelo, golpeado y ensangrentado, con un agujero en el estómago y un charco de sangre a su alrededor. La cara de Monster Girl estaba tan aplastada que mostraba su cráneo. Y Black Samson, sin su armadura, tenía la mano gravemente rota, brutalmente golpeada y ensangrentada. Los tres estaban cerca de la muerte. Ahora la atención de todos estaba en Víctor.
Los guardianes restantes, Rex Explode, Duplicate, Robot y Shrinking Rare, estaban allí con miradas de enojo. Acabas de cagarla, afirmó Rex al ver a Víctor parado allí. De hecho, añadió Robot. El rostro de Víctor cerró sus ojos, encogiéndose de ira, desesperación y dolor antes de que se abrieran de golpe, brillando completamente de color amarillo mientras rugía, lanzando rayos que salían de él. El cuerpo de Víctor prácticamente brillaba con poder mientras generaba tantos rayos a su alrededor que comenzaron a volar y golpear las luces, destruyéndolas. Todos tuvieron que cubrirse las caras del rayo, temiendo que los alcanzara, lo que casi sucedió. Te voy a matar, maldita sea. Rugió Víctor antes de desaparecer en un relámpago amarillo. El robot villano fue destruido en menos de un nanosegundo cuando una sustancia parecida a la lava comenzó a gotear de sus heridas. El hombre de lava fue aniquilado en un abrir y cerrar de ojos. Luego, Víctor apareció frente a Kursk y le clavó la mano en el pecho cuando ésta salió por el otro lado. Kursk miró el brazo que tenía en el pecho en estado de shock mientras Víctor hacía vibrar su brazo y el rayo que salía de él frió a Kursk, quien gritó de dolor mientras moría. El villano que lo estaba atrapando intentó correr, pero Víctor apareció frente a él y le rompió el cuello brutalmente, la fuerza de la cual hizo que la cabeza del hombre girara 180 grados, por lo que miró hacia atrás, con los ojos muy abiertos, y cayó al suelo muerto. Todo lo que los guardianes pudieron hacer fue mirar a Víctor en estado de shock mientras mataba sin piedad a 4 villanos en menos de 3 segundos, como si nada. Luego, Víctor miró por encima del hombro a Battle Beast, quien se sorprendió por la velocidad que mostró Víctor y presionó un botón en su brazo, haciendo que apareciera un cuadrado amarillo detrás de él. Nos volveremos a encontrar, Impulso, dijo antes de desaparecer en la plaza, revelando que era un portal. Bueno, esta era una posibilidad inesperada, comentó Machine Head en un tono de pánico y preocupación. Isotope, sácame de aquí, dijo, mirando hacia donde debería estar su matón, solo para descubrir que no estaba allí. Isotope. Gritó. Isótopo, a la izquierda, afirmó Víctor, mientras Machine Head miraba para ver que aparecía frente a él en menos de un nanosegundo. Tengo curiosidad. ¿Tus entrañas son humanas? ¿O de máquina? Preguntó Víctor en un tono aterradoramente tranquilo, y si Machine Head pudiera mostrar alguna expresión, sería de miedo. Vamos a averiguarlo, gruñó Víctor mientras levantaba la mano y la hacía vibrar a gran velocidad mientras se preparaba para matar a Machine Head. Impulso. Gritó Robot, deteniéndolo mientras Víctor parecía volver a la realidad. Sus ojos y su cuerpo dejaron de brillar y de lanzar relámpagos mientras se alejaba de Machine Head, que temblaba de miedo. Víctor se quedó mirando a Machine Head con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de que acababa de matar a 4 hombres, casi 5, a sangre fría. Laura estuvo aquí, médicos y personal médico corriendo para intentar salvar a Invincible, Black Samson y Monster Girl. Todo lo que Víctor pudo hacer fue quedarse de pie a un lado y observar. Su brazo había sido recolocado correctamente y el hueso estaba nuevamente en su lugar. Afortunadamente, su rápida curación se estaba encargando de todo, por lo que solo tenía el brazo en cabestrillo. Víctor observó cómo Cecil y Donald se acercaban a Mark. Dios mío. ¿Lo vamos a perder? Preguntó Cecil. Es una posibilidad, señor, respondió Donald. No, gritó Cecil de inmediato. Lo necesitamos. Hagan lo que sea necesario. Lleven una muestra al laboratorio, por si acaso, dijo antes de alejarse y dirigirse hacia los agentes que tenían esposado a Machine Head. Cecil los detuvo mientras golpeaba la cabeza de Machine Head con un dispositivo, lo que hizo que se apagara y su cara se abriera, lo que le permitió a Cecil sacar un chip de su cabeza. Una vez que tuvo el dispositivo, Cecil lo guardó en el bolsillo y miró a Víctor, que estaba parado cerca de Mark, pero no demasiado cerca como para estorbar, mientras observaba a su amigo con preocupación. Cecil se acercó y miró a todos los villanos que había en bolsas para cadáveres antes de volverse hacia Víctor y detenerse a su lado. Víctor no reconoció la presencia de Cecil, que suspiró. Matar a alguien no te convierte en una mala persona, Víctor, dijo Cecil mientras miraba a Víctor, cuyos ojos se oscurecieron. Iban a matar a tus amigos. Y podrían haber tenido éxito si no fuera por ti. Era necesario. No dejes que esto te deprima. Aprende de esto. Y hazte mejor para que esto no vuelva a suceder, dijo Cecil mientras Víctor lo miraba con los ojos muy abiertos. Cecil luego se alejó hacia un helicóptero mientras Mark era llevado con él para recibir atención médica inmediata en el GDA. Víctor se quedó allí un minuto, pensando en lo que había dicho Cecil, antes de sacar el teléfono del bolsillo y ver que la pantalla estaba rota y destruida.
Frunciendo el ceño, se acercó a Donald, que estaba coordinando a los agentes. Donald, gritó Víctor cuando el hombre se volvió hacia él. Víctor, ¿qué puedo hacer por ti? Preguntó sombríamente. Necesito que me prestes tu teléfono, dijo Víctor, extendiendo la mano mientras Donald asentía y le entregaba su teléfono. Víctor marcó un número antes de sostener el teléfono en su oído. ¿Hola? Preguntó Eve desde el otro lado. Eva, algo malo ha sucedido, comenzó Víctor capítulo 6. El Pensador. Durante los 4 días siguientes a la pelea en el ático, Mark estuvo inconsciente. La operación fue un éxito y se estaba recuperando excepcionalmente bien gracias a sus células Viltrumite, pero seguía inconsciente. Nolan y Debbie permanecieron junto a Mark mientras estuvo inconsciente, junto con Víctor, que apenas durmió y nunca se apartó de su lado. Debbie entró en la habitación de Mark con una taza de café en la mano y, para su sorpresa, Víctor todavía estaba sentado en el rincón más alejado de la habitación, con los codos apoyados en las rodillas, las manos juntas como si estuviera rezando y la cabeza gacha mientras un aura de tristeza y arrepentimiento impregnaba el aire a su alrededor. Debbie suspira y se acerca a Víctor, arrodillándose frente a él mientras dejaba su café en la mesa junto a la silla. Víctor le puso una mano en el hombro y se estremeció levemente, notando su presencia en la habitación. Debbie miró al velocista con tristeza, sintiendo que la depresión y el arrepentimiento lo despedían en oleadas. Víctor, necesitas descansar, le dijo suavemente. ¿Cómo puedo? Sabiendo que por mi fracaso casi conseguí que mataran a Mark, dijo Víctor mientras Debbie movía la mano hacia un lado de su rostro y lo obligaba a mirarla. Los ojos de Víctor estaban oscuros y hoscos, con enormes ojeras debajo de los ojos por la falta de sueño. Eso no fue lo que pasó, negó Debbie con voz decidida. Hiciste lo mejor que pudiste para ayudar a Mark. Lo salvaste, afirmó cuando los ojos de Víctor finalmente hicieron contacto con los suyos. Es gracias a ti, al derrotar a todos esos otros villanos, que Mark pudo recibir atención médica tan rápido, dijo mientras se formaban lágrimas en sus ojos. Yo los maté, susurró Víctor mientras Debbie mostraba comprensión. Lo sé. Está bien, dijo ella, consolándolo. Soy un asesino, dijo Víctor, dejando caer ligeramente la cabeza. Oye, mírame, exigió Debbie con firmeza mientras Víctor levantaba la cabeza hacia ella y ella se acercó más, mirándolo a los ojos. No eres un asesino, afirmó, segura de sus palabras. Un asesino es alguien que no siente nada después de matar a otro, y tú no eres un asesino. Salvaste a Mark. Salvaste a Monster Girl y a Black Samson. Gracias a ti, ellos todavía están vivos ahora mismo, explicó Debbie mientras Víctor cerraba los ojos. Debbie iba a seguir hablando, pero se dio cuenta de que Víctor tenía los ojos cerrados y escuchó su respiración suave. Víctor finalmente se quedó dormido, lo que le hizo sonreír con una pequeña y suave sonrisa mientras lo dejaba reclinarse en su silla. Tomó su café de la mesa, se levantó y regresó a la cama de su hijo Víctor. Durmió 10 horas antes de despertarse, acostado en un catre que todavía se encontraba en la habitación de Mark. Las ojeras de Víctor habían desaparecido porque había descansado bien. Miren quién finalmente está despierto, proclamó una voz cuando Víctor miró para ver a Eve sentada al costado de su catre, mirándolo. Eva, dijo Víctor mientras se sentaba y miraba a Mark, que se veía mucho mejor. Los médicos dicen que debería despertarse pronto, le dijo Eve mientras Víctor la miraba sombríamente. Víctor le ahuecó la mejilla con la mano derecha mientras ella lo miraba confundida antes de inclinarse y capturar sus labios en un beso. Eve se derritió en el beso mientras lo devolvía con entusiasmo antes de que Víctor se apartara. Gracias, Eva, dijo Víctor, sonriendo mientras ella le devolvía la sonrisa con una mirada confusa. ¿Para qué? Preguntó ella. Por estar aquí, dijo Víctor mientras sostenía su mano, entrelazando sus dedos. Eve miró desde sus manos hacia él. Siempre, dijo, apoyando la cabeza en su hombro. Finalmente, al 6.º día, Mark se despertó. Mark. Mark. Repetía Debbie una y otra vez hasta que Mark finalmente abrió los ojos. Mamá. Preguntó suavemente, confundido y con voz áspera. Debbie jadeó. Oh, cariño, dijo felizmente mientras lo abrazaba mientras Nolan estaba detrás de ella, sonriendo. Sabía que saldrías adelante, dijo Nolan mientras Debbie le lanzaba una mirada que él ignoró mientras Mark gruñía. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó Mark. 6 días, dijo Nolan mientras Mark se sentaba rápidamente en la cama. ¿6 días? Repitió sorprendido. No, se suponía que debía, Amber,
dijo mientras recuperaba la memoria. Está bien. Te cubrimos, dijo Eve mientras ella y Víctor entraban a la habitación vestidos de civil. Le dijimos que te atropelló un autobús, dijo Víctor vacilante, sonriendo mientras miraba a Mark, aliviado de que finalmente estuviera despierto. Lo cual, por lo que parece, no está muy lejos de la realidad, dijo Eve mientras se acercaban a su cama, detrás de Nolan. ¿Black Samson? ¿Monster Girl? Preguntó Mark mientras sus expresiones decaían. Todavía inconsciente, dijo Víctor abatido mientras miraba hacia el suelo y lejos de todos, todavía culpándose a sí mismo. Mark también hizo lo mismo mientras miraba hacia su cama. No es tu culpa, dijo Debbie, tocando el hombro de Mark. Ni la tuya, Víctor, añadió, mirando al velocista. Víctor la miró, inclinó ligeramente la cabeza y sonrió agradecido, pero cuando Debbie volvió a mirar a Mark, la sonrisa de Víctor desapareció. Eve se dio cuenta y deslizó su mano en la de él, que Víctor apretó levemente para decirle que estaba agradecido por ello. Punto de vista de Mark. Solo 2 días después de despertarme, estaba de nuevo en la escuela, caminando por los pasillos con William. En ambos sentidos, Mark. Tienes que mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. ¿Te saltaste el jardín de infantes el día que enseñaron eso? Preguntó William mientras caminábamos por el pasillo. Me reí entre dientes y dije, supongo que sí. Oye, hace tiempo que no salimos juntos. Deberíamos, porque alguien es el rey de las excusas, exclamó William, interrumpiéndome. Tengo que estudiar. Necesito ayudar a mi padre con el trabajo. Soy contagioso. Bla, 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 dijo, enumerando sarcásticamente las excusas que he usado. Está bien. Bueno, no hay clases el viernes. Veamos una película o algo así, sugerí. Me encantaría. ¿No puedes? ¿Recuerdas a Rick? Preguntó William con una sonrisa burlona. ¿El chico del que no podías dejar de hablar el verano pasado? Pregunté con una leve risita divertida. Lo dices como si estuviera obsesionado o algo así. De todos modos, él está en Upstate. Voy a hacer una visita el viernes. Me quedaré a pasar la noche, dijo cuando nos detuvimos junto a un cartel de Upstate que William señaló. Tienen un programa de premedicina muy atractivo. Dije atractivo. Quise decir de clase mundial, pero también atractivo, dijo mientras me concentraba en las 2 personas del cartel tomadas de la mano y se me ocurrió una idea. ¿Puedo ir? Pregunté mientras William me miraba sorprendido. ¿Qué? Preguntó. Quiero venir, reiteré. Está bien, se quedó callado William, levantando una ceja. Y quiero traer a Amber, dije. Espera, dijo William levantando la mano para detenerme. Por favor, William. Necesito esto. Amber y yo podemos quedarnos con Víctor si es necesario, dije, tratando de convencerlo. Los ojos de William se abrieron de par en par. Ah, me olvidé de que Víctor va allí ahora. Upstate tiene uno de los mejores programas de ciencias e ingeniería del mundo, dijo, extendiendo los brazos mientras comenzábamos a caminar por el pasillo nuevamente. Sí, creo que me dijo que ahora tiene su propio apartamento, dije, mirando al techo. Se produjeron explosiones en las calles de la ciudad mientras un rastro de relámpagos amarillos se movía alrededor de las explosiones, agarrando a la gente y alejándola a toda velocidad, llevándolas a un lugar seguro antes de regresar por más. La racha se detuvo en medio de la calle, revelando que era Impulse cuando miró hacia arriba para ver casi 100 cajas cayendo lentamente al suelo a través de paracaídas en miniatura por toda la ciudad. Una risa maníaca resonó por las calles cuando Impulse miró hacia lo alto de un edificio y vio a un hombre flaco que vestía un traje amarillo y azul brillante. Ahora todos temerán al truco, intentó gritar el hombre, pero fue interrumpido cuando Impulse apareció de repente y lo golpeó tan fuerte en la cara que giró en el aire antes de aterrizar inconsciente a 10 yardas de distancia. «Vic, ¿sigues ahí?», preguntó Mark desde el auricular de Víctor mientras este salía de su posición de golpear y se llevaba una mano a la oreja, tocándosela ligeramente mientras se daba la vuelta para mirar la ciudad. Las cajas seguían cayendo. «Dame un segundo», dijo Víctor antes de correr por toda la ciudad, agarrando las cajas en el aire antes de que pudieran tocar el suelo, con cuidado de no activar el dispositivo detonador mientras las llevaba a un área abandonada y las dejaba explotar allí. Las explosiones crearon un cráter enorme, pero nadie resultó herido. Víctor se apresuró a regresar junto al villano, lo esposó y luego le quitó el cinturón, que contenía sus dispositivos. Al inspeccionarlos, Víctor tarareó y frunció el ceño, reconociendo la misma sofisticación que los villanos con los que había estado luchando las últimas semanas. Llevándose la mano a la oreja, tocó el auricular y dijo:
Estoy aquí, Mark. Entonces, ¿podemos quedarnos Amber y yo en tu casa? Preguntó Mark mientras Víctor suspiraba. Mark, ya te lo dije. Mi apartamento solo tiene una habitación, explicó Víctor mientras prácticamente podía oír cómo Mark se daba cuenta. Oh, lo siento. No importa. Gracias de todos modos, Víctor. Pero bueno, si quieres pasar el rato, allí estaremos, dijo Mark, tratando de dejar atrás la incomodidad de la pregunta sobre el apartamento. Mark claramente olvidó que Víctor solo tenía un dormitorio, incluso después de que Víctor le contara todo al respecto. Te veré allí, Mark, dijo Víctor antes de colgar. Al mirar al villano, Víctor frunció el ceño antes de suspirar y dejar caer los brazos con cansancio mientras el cinturón se sacudía por la caída repentina. Debido al temblor, un trozo de papel cayó de uno de los bolsillos del cinturón, lo que llamó la atención de Víctor. Los ojos de Víctor se abrieron ligeramente y dejó caer el cinturón del dispositivo. ¿El pensador? Dijo antes de entrecerrar los ojos mientras sostenía la barbilla en una pose de pensamiento. ¿Por qué me suena familiar ese nombre? Se preguntó antes de mirar el cinturón con el dispositivo, agachándose y recogiéndolo mientras miraba primero el trozo de papel. Debe ser el tipo que diseña las armas de alta tecnología. Si puedo localizarlo, puedo detener esto, dijo Víctor, poniéndose de pie mientras se colgaba el cinturón sobre el hombro, oyendo las sirenas de la policía que se acercaban mientras miraba por encima del hombro en la dirección de donde venían. Agarrando al villano por el cuello, Víctor corrió por el edificio, deteniéndose frente a los policías mientras les entregaba al villano y el cinturón, pero escondió disimuladamente el papel en su palma para que no lo notaran. Usando su supervelocidad, Víctor corrió por su laboratorio, saltando de una computadora a otra. Oye, Vic, oh, vaya, se detuvo Eve al entrar por la ventana y ver a Vic corriendo. Hola, Eva, saludó Víctor mientras escribía rápidamente en la computadora. ¿Qué está pasando? Preguntó Eve, intentando comprender lo que estaba sucediendo. ¿Conoces a ese supervillano secreto que se esconde tras bambalinas y que ha estado armando a delincuentes de poca monta con tecnología avanzada para luchar contra mí? Uno de sus delincuentes cometió un desliz y dejó una tarjeta con el número del villano. Estoy intentando rastrear este número y encontrarlo, pero sigo teniendo problemas, así que estoy rastreando la señal única que emite la tecnología, dijo Víctor tan rápido que Eve apenas pudo entenderlo. Está bien, veo que es un mal momento. Volveré más tarde, dijo mientras se daba la vuelta para irse, pero Víctor la detuvo cuando le agarró la mano. No, espera, dijo antes de agarrar el amortiguador de potencia y colocarlo en su muñeca mientras su velocidad disminuía. ¿Querías decirme algo?, dijo, prestándole toda su atención mientras ella sonreía ante esto. Eve conocía la maldición de los poderes de Víctor, por lo que el hecho de que Víctor se esforzara por asegurarse de usar un dispositivo para atenuar sus poderes y poder hablar con ella con normalidad le demostró a Eve lo mucho que la valoraba. Quería saber tu opinión sobre algo, dijo ella tomándole la mano. Por supuesto, dijo Víctor. Escucha, no creo que vaya a la universidad, dijo mientras Víctor se sorprendía. ¿Qué? Pero tus notas son increíbles. Podrías entrar a cualquier universidad que quisieras, afirmó Víctor, confundido por el deseo de Eve de no asistir a la universidad. Lo sé. Pero cuando estaba en el centro comunitario con Amber, algo hizo clic en mí, dijo, encogiéndose de hombros mientras soltaba a Víctor y caminaba hacia la ventana, mirando hacia afuera mientras tímidamente sostenía su bíceps derecho con su mano izquierda. Creo que puedo ayudar a más personas simplemente, ayudándolas, ¿sabes? Dijo, encogiéndose de hombros mientras se giraba y lo miraba con una expresión apasionada y emocionada. Víctor, al ver lo apasionada que estaba por eso, sonrió con amor. No tengo que esperar a que haya una invasión alienígena o el próximo ataque de la Liga Lagarto. Puedo regar desiertos, detener desastres naturales y llevar comida a los hambrientos. Ya sabes, marcar una verdadera diferencia, le dijo. Sí, lo entiendo, dijo Víctor mientras los ojos de Eve se abrían ligeramente por la sorpresa. Vaya, pensé que intentarías convencerme de lo contrario. Rex lo habría hecho, dijo ella, sorprendida. Víctor se rió levemente, sujetándola por los hombros. Eve, eres increíble y creo que estabas destinada a hacer más. Si esto es lo que quieres, te apoyaré, dijo Víctor mientras Eve le sonreía antes de que su rostro se entristeciera y adquiriera una expresión triste y angustiada. La semana pasada metí la pata. Mark, Black Samson y Monster Girl casi mueren porque no fui lo suficientemente bueno, no fui lo suficientemente rápido, dijo Víctor con tristeza.
Eve tocó la mejilla de Víctor mientras él la miraba y veía una suave sonrisa. Tal vez ambos necesitamos un nuevo comienzo, dijo. En ese caso, ¿qué te parecería ser mi novia? Preguntó Víctor mientras le sostenía la mano. Hemos estado besándonos, abrazándonos y haciendo cosas que parecen citas. Sin embargo, nunca lo hemos hecho oficial, dijo Víctor mientras los ojos de Eve se abrían de par en par al darse cuenta de que habían estado haciendo todo eso y ni siquiera habían estado saliendo oficialmente. Entonces, Eve Wilkins, ¿quieres ser mi novia? Preguntó Víctor. Sí, dijo ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello mientras lo atraía hacia abajo para besarlo mientras las manos de él rodeaban su cintura, atrayéndola hacia él. Después de un largo minuto de besos, Eve se apartó de Víctor. Sé que es raro que pregunte esto, especialmente después de que acabamos de oficializar nuestra relación. Pero, ¿puedo mudarme contigo? Preguntó Eve mientras Víctor arqueaba una ceja con una sonrisa divertida. ¿Está bien? Claro. ¿Pero por qué? Preguntó, riéndose mientras la sonrisa de Eve caía y ella se entristecía. Las cosas con mi padre no van demasiado bien. Está enfadado todo el tiempo y se opone a que haga esto sola, dijo mientras Víctor la miraba con severidad. Ya no puedo vivir con él, dijo mientras Víctor la abrazaba. Por supuesto que puedes venir a vivir conmigo. ¿Quieres ayuda para mudarte? Preguntó Víctor. No, ya lo tengo. Y además, tienes que atrapar a un supervillano, dijo, dándole un golpecito en el pecho. Está bien, entonces. La puerta de mi porche está abierta. Pasaré a buscar la cena cuando vuelva, dijo Víctor mientras besaba a Eve otra vez antes de alejarse. Te estaré esperando, dijo antes de darle un beso en los labios mientras se giraba y salía volando por la ventana. Solo 30 minutos después de que Eve se fue, Víctor regresó a la búsqueda. Vamos. ¿Dónde estás? Exclamó Víctor frustrado mientras miraba entre las computadoras. Una de las cuales estaba escaneando los Estados Unidos usando un satélite espía que Víctor había pirateado y reprogramado para buscar la señal tecnológica única. Mientras que la otra estaba revisando una base de datos de conocidos asociados de los delincuentes que Víctor había capturado. Finalmente, recibió un mensaje. Víctor sonrió mientras se levantaba y miraba la pantalla y la dirección te tengo, dijo antes de salir corriendo. Víctor corrió hacia el lugar, con un rastro de relámpagos amarillos siguiéndolo y chispeando sobre su cuerpo cuando de repente se detuvo y se encontró parado afuera de un almacén abandonado que estaba oxidado y parecía muy viejo. De pie afuera, Víctor parecía confundido mientras miraba su teléfono, verificando que las coordenadas fueran precisas. Este es el lugar. Para un supervillano genio, uno pensaría que tendría una base menos repugnante, dijo Víctor mientras caminaba hacia el almacén y hacía vibrar su mano a gran velocidad, cortando la cerradura de la puerta mientras la cadena caía al abrir la puerta. Víctor entró y vio un almacén vacío. No hay nada aquí, dijo mientras miraba su teléfono una vez más antes de notar algo extraño en el piso. El piso está desnivelado, comentó. Víctor guardó el teléfono y se paseó por la habitación, mirando el suelo mientras su mirada encontraba varias protuberancias extrañas en el hormigón, todas conectadas a un nodo bajo sus pies. El nodo viajaba en línea recta por el suelo mientras los ojos de Víctor lo seguían hasta una tubería en el otro lado del edificio, que subía hasta el techo. Víctor se acercó a la tubería, puso su mano sobre ella y abrió mucho los ojos. Electricidad, dijo mientras miraba hacia el techo y lo observaba fijamente antes de que una comprensión lo golpeara como un tren. El techo está hecho con paneles solares, dijo antes de mirar al suelo mientras se agachaba y tocaba el suelo con las yemas de los dedos. Siento una enorme fuente de energía debajo del suelo. Debe ser allí donde está, dijo Víctor mientras se ponía de pie, haciendo vibrar todo su cuerpo y atravesando el suelo. Víctor atravesó el piso y llegó a una habitación muy oscura. Había tuberías y cables alineados en el piso y las paredes que provenían de detrás de Víctor y que convergían en un punto al otro lado de la habitación, frente a él. Al observar con atención, Víctor vio que donde convergían los cables había una enorme pared de pantallas electrónicas que mostraban muchas cosas diferentes, desde noticias hasta cámaras de tráfico. Desde allí se podía monitorear todo lo que rodeaba la ciudad. Y frente a la computadora había una silla enorme. Los cables del techo descendían hasta la persona sentada en la silla y parecían conectarse a su cabeza. Los cables de la pared y del piso convergían en la propia silla. Impulso, justo a tiempo, dijo una voz siniestra, proveniente de la persona en la silla. El pensador, supongo.
Preguntó Impulse mientras se dirigía hacia la persona en la silla. Supones correctamente, dijo la voz mientras la silla giraba, permitiendo a Víctor ver que el hombre sentado en la silla era muy delgado y frágil, pero tenía una cabeza enorme, hinchada y calva con cables conectados a su cráneo. Víctor se detuvo y miró con los ojos muy abiertos al hombre sentado allí. ¿De Bereaux? ¿Clifford de Bereaux? Preguntó Víctor sorprendido. Pronunciado. Pero veo que me recuerdas de cuando era uno de los villanos de tu padre, dijo de Bereaux mientras se inclinaba hacia adelante con una sonrisa arrogante. ¿Qué te pasó? Preguntó Víctor en estado de shock mientras miraba a de Bereaux, su cuerpo desnutrido y al borde del colapso total. Después de mi última pelea con tu padre, los médicos descubrieron que tenía un trastorno neurológico degenerativo. Un efecto secundario causado por la radiación que me dio mis poderes telepáticos. Dijeron que solo me quedaba un año antes de perder todas las funciones motoras, dijo de Bereaux mientras la silla avanzaba hacia la luz, lo que permitió a Víctor ver que su cuerpo estaba conectado a la silla a través de cables. Víctor miró esto en estado de shock y horror. ¿De Bereaux, qué te has hecho? Preguntó Víctor. Sustituí mi cuerpo por máquinas hasta que encontré una forma de arreglarme, dijo de Bereaux mientras sonreía malvadamente. Supongo que has encontrado una solución, ¿no? Preguntó Víctor mientras daba un paso atrás y se preparaba para actuar. De hecho, lo he hecho, dijo de Bereaux mientras sonreía aún más. Al principio, me preocupaba que no hubiera nadie que me desafiara. Tu padre era el hombre con el que más me gustaba luchar, pero era demasiado lento. Así que esperé y esperé a que me ofreciera un desafío digno. Y entonces, llegaste tú. Entraste a toda velocidad en el lugar de una invasión alienígena y aniquilaste a un ejército sin ayuda de nadie en cuestión de segundos. Nadie podría hacerte frente. De Bereaux se rió como un loco, echando la cabeza hacia atrás mientras la risa llenaba la habitación y resonaba en las paredes antes de detenerse. De Bereaux dejó caer la cabeza hacia atrás mientras miraba a Víctor. Pero eso no fue suficiente. Necesitaba asegurarme de que serías un desafío para mí. Así que le di a algunos criminales comunes tecnología lo suficientemente sofisticada para que se enfrentaran a ti, pero para mi sorpresa, los venciste a todos. Si tu padre hubiera estado enfrentándose a esos tipos, no habría tenido ninguna oportunidad, pero tú sí, dijo de Bereaux mientras hacía un gesto hacia Víctor, que ya estaba nervioso. Eres digno de mi genio y un desafío digno. Es por eso que te he atraído hasta aquí, dijo de Bereaux mientras los ojos de Víctor se abrían de par en par en estado de shock debajo de su máscara. ¿Qué? Dijo Víctor mientras de Bereaux se reía. ¿Pensabas que me habías encontrado? ¿Que eras tan inteligente al rastrear la señal tecnológica única? Exclamó de Bereaux, riendo mientras Víctor se ponía nervioso. Yo fui quien te permitió encontrarme, dijo de Bereaux mientras la silla en la que estaba comenzaba a moverse hacia las sombras. Para que pudieras presenciar mi evolución, dijo de Bereaux. Víctor apretó los dientes y aceleró hacia adelante, solo para chocar contra una pared de energía y ser arrojado hacia atrás, y se deslizó por el suelo durante unos pocos pies antes de detenerse mientras yacía de espaldas. Las máquinas que había en la habitación empezaron a vibrar y a ponerse en marcha a medida que cobraban vida. En la oscuridad, Víctor pudo ver arcos eléctricos que salían de la cabeza de Bereaux y de las máquinas conectadas a ella. De Bereaux gimió de dolor antes de que rápidamente se convirtiera en gritos de dolor y horror, junto con un rugido primario que se originó detrás de Bereaux. De Bereaux. Gritó Víctor mientras le tendía la mano al científico loco cuando un pulso eléctrico recorrió la habitación. Todas las máquinas comenzaron a sobrecargarse y se apagaron. Víctor se puso de pie mientras caminaba hacia adelante y extendió la mano, esperando que una barrera de energía lo detuviera, pero no encontró ninguna. Ahora que podía pasar, Víctor se acercó a de Bereaux y notó su cuerpo inerte y sus ojos vacíos. De Bereaux estaba muerto. Víctor suspiró con pesar antes de escuchar un crujido detrás de la pared de monitores instalados detrás de Bereaux. Mientras caminaba hacia la pared, Víctor se sorprendió cuando algo saltó, rompiendo la pared de monitores mientras Víctor corría a tiempo para evitar ser aplastado. Víctor se detuvo cuando estaba al otro lado de la habitación mientras miraba al ser gigantesco que estaba parado en las sombras. ¿Quién? No, ¿qué eres tú? Preguntó Víctor mientras el ser daba un paso adelante y cada paso creaba un fuerte golpe que resonaba por toda la habitación. ¿No me reconoces, Impulso? Una voz resonó en la cabeza de Víctor mientras se agarraba la cabeza con dolor y daba un paso atrás desde las sombras. ¿De Bereaux? Preguntó Víctor con dolor. Ya no soy de Bereaux.
Soy, el pensador, dijo Devereux en la mente de Víctor mientras el ser en las sombras salía a la luz y los ojos de Víctor se abrieron de par en par en estado de shock. Delante de Víctor había un enorme gorila de más de 2,5 metros de altura. Impresionado, ¿impulse? Preguntó Devereux mientras continuaba su asalto a la mente de Víctor, haciendo que éste se encogiera y cerrara los ojos de dolor mientras caía de rodillas. Cuando buscaba una manera de salvar mi cuerpo moribundo, encontré una solución. ¿Por qué no transferir mi conciencia a otro cuerpo? Pero en lugar de transferir mi mente a un frágil cuerpo humano, ¿por qué no ponerla en un cuerpo físicamente superior? Dijo Devereux mientras su voz resonaba en la mente de Víctor, mientras su gran mano de gorila rodeaba el tobillo de Víctor y lo lanzaba por el techo de la habitación. Víctor atravesó 2 pies de concreto sólido antes de aterrizar en el suelo, jadeando y gimiendo antes de que su mente fuera asaltada nuevamente, y se agarró la cabeza con dolor. Devereux saltó a través del agujero en el suelo, aterrizó sobre el suelo y comenzó a caminar por el área, con las manos a la espalda. El secuestro, o mejor aún, la búsqueda de un súper con los rasgos físicos que buscaba, era demasiado molesto. Así que busqué la solución en el reino animal y la encontré. Los gorilas son ancestros de los humanos y son muy similares a ellos. Aún así, su físico no estaba al nivel que buscaba, monologó Devereux mientras lanzaba un puñetazo hacia Víctor, quien se apartó a toda velocidad a tiempo. Víctor logró llegar al otro lado de la habitación mientras se apoyaba contra la pared con dolor. Después de adquirir un gorila, experimenté con él, lo modifiqué, mejoré genéticamente sus capacidades físicas y mentales. Y, bueno, ya saben la historia a partir de ahí, dijo Devereux mientras saltaba para atacar a Víctor nuevamente, pero falló porque Víctor se apartó rápidamente del camino y salió del almacén. No puedes huir de mí. Gritó Devereux mientras saltaba por la puerta, destruyéndola con su fuerza enormemente mejorada. Al llegar afuera, Devereux saltó en el aire mientras seguía el rastro de relámpagos de Víctor, moviéndose sorprendentemente rápido para un gorila. Víctor corrió hacia la ciudad, se detuvo en un callejón y se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Joder, odio a los telépatas, gruñó Víctor, sujetándose la cabeza mientras inhalaba y sentía que sus costillas se curaban después de haber sido arrojados a través de 60 centímetros de concreto. Un rugido resonó en toda la ciudad cuando Víctor miró hacia afuera y vio a Devereux saltando sobre los tejados de los edificios. Víctor suspiró mientras se empujaba contra la pared y aceleraba. Devereux estaba mirando hacia las calles de abajo, buscando a Impulse, cuando notó que un rayo amarillo repentinamente corría por el costado de su edificio, y antes de que pudiera reaccionar, Devereux fue golpeado. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para levantar a Devereux del suelo y arrojarlo del techo mientras agitaba los brazos antes de estrellarse contra el techo de un autobús que se derrumbó casi de inmediato. La gente empezó a gritar mientras huían, y Devereux se levantó rápidamente del autobús mientras Impulse aceleraba para detenerse frente a él. No me detendrás tan fácilmente, Impulso. O debería decir Víctor Romanov. Dijo Devereux con tono arrogante. Los ojos de Víctor se abrieron y se quedó congelado mientras Devereux avanzaba. Oh, ¿y en quién estás pensando? ¿Una chica? ¿Eve Wilkins? Tal vez debería hacerle una visita después de matarte, dijo Devereux mientras los ojos de Víctor se entrecerraban con ira y sus irises comenzaban a brillar de color amarillo y a brillar con relámpagos amarillos. Déjenla en paz. Gritó Víctor mientras un rayo amarillo brillaba por todo su cuerpo, y corrió hacia Devereux más rápido que nunca, mientras Devereux intentaba lanzarle un puñetazo a Víctor, quien fácilmente lo esquivó mientras Devereux se movía en cámara lenta. Luego, Víctor lanzó un puñetazo mientras el aire se alejaba de su puño y creó un boom sónico cuando golpeó a Devereux en la cara, enviando al gorila a volar hacia atrás y destruyendo el auto en el que aterrizó. Devereux gimió mientras se sentaba y miraba a Víctor, con los ojos muy abiertos al ver que Víctor respiraba con dificultad mientras los relámpagos surgían a su alrededor. Víctor gritó mientras aceleraba hacia Devereux, quien de repente fue golpeado desde todos los ángulos a su alrededor. Devereux lanzó un golpe con el brazo hacia la mancha borrosa que era Víctor, pero falló porque Víctor se movió debajo del brazo en cámara lenta y golpeó con el puño vibrante el abdomen expuesto de Devereux, lo que hizo que el gran gorila se tambaleara hacia un lado.
Víctor reapareció frente a Devereux momentáneamente mientras el supervillano miraba hacia arriba solo para ver a un Víctor separarse y convertirse en 5 mientras los 5 continuaban su asalto a Devereux. Mientras esto sucedía, grandes camionetas negras llegaron a la escena y los agentes de DA salieron corriendo de ellas, y Cecil se teletransportó frente a los agentes. Cecil se detuvo y sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que estaba viendo. 5 manchas distintas golpeaban a un gorila enorme. Impulso, ya basta, gritó Cecil al notar que el gorila caía lentamente mientras su cuerpo era destrozado y golpeado. Impulso, detente. Gritó Cecil, pero estaba más nervioso cuando dio un paso adelante y los agentes detrás de él levantaron sus armas. Víctor, detente. Lo matarás. Gritó Cecil cuando Devereux finalmente se desplomó y los 5 borrones detuvieron su ataque. Los 5 impulsos miraron a Cecil antes de volver a mirar a Devereux, que sangraba excesivamente y tenía el cuerpo destrozado. Luego, los 5 borrones se desvanecieron hasta que solo quedó uno. Víctor se tambaleó hacia atrás y cayó de rodillas mientras los agentes pasaban corriendo junto a él para detenerlo y tratar de mantenerlo con vida. Cecil se acercó a Víctor y se agachó a su lado. Niño, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Preguntó exigió Cecil. Devereux, él sabe quién soy. Sabe sobre Eve, dijo Víctor suavemente mientras Cecil parecía comprender y asentía. No te preocupes, muchacho. Nosotros nos encargaremos de esto, dijo Cecil mientras se levantaba y le tendía la mano a Víctor. Víctor tomó la mano mientras Cecil lo ayudaba a ponerse de pie. ¿Qué va a pasar con él? Preguntó Víctor preocupado mientras miraba a Devereux, que estaba siendo cargado en la parte trasera de un enorme vehículo. Recibirá tratamiento médico y se le inducirá un coma. Después de eso, se irá, para siempre. Y nunca despertará, dijo Cecil mientras él y Víctor observaban cómo se alejaba el camión. Cecil miró a Víctor y le dijo, lo hiciste bien, muchacho. No te preocupes por Devereux. Ahora mismo tienes una chica guapa esperándote, dijo Cecil con una sonrisa mientras Víctor lo miraba sorprendido. ¿Lo sabes? Preguntó Víctor. Niño, en el momento en que te convertiste en superhéroe, tu vida privada se acabó. Ahora vete de aquí, es tarde. Nosotros nos encargaremos del resto, dijo Cecil mientras se alejaba, y Víctor sonrió, viéndolo irse antes de darse la vuelta y alejarse a toda velocidad. Una vez que se fue, Cecil lo miró por encima del hombro con una mirada compasiva antes de darse la vuelta y ponerse a trabajar. Mientras el sol comenzaba a ponerse en la ciudad de vuelta al apartamento de Víctor, un rayo amarillo entró en el apartamento cuando Víctor dejó una bolsa de comida china para llevar. Hola, Eve. He vuelto, dijo Víctor mientras se quitaba la máscara. ¿Y entonces? Dijo Eve detrás de él mientras Víctor se daba vuelta y la veía parada en la puerta de su habitación con una camiseta rosa y unos pantalones cortos de mezclilla. ¿Detuviste al chico malo? Preguntó. Lo hice, suspiró Víctor con pesar mientras se apoyaba en la mesa. La sonrisa de Eve desapareció cuando vio el arrepentimiento en el rostro de Víctor, y caminó hacia él, preocupada, y colocó una mano sobre su hombro. Oye, ¿qué pasa? Preguntó ella. Él sabe quién soy y yo, ¿quién eres tú? Dijo Víctor mientras Eve parecía sorprendida. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Preguntó mientras Víctor se levantaba de la mesa y caminaba de un lado a otro. El villano al que estaba siguiendo, el pensador, es un telépata llamado Clifford Devereux. Solía ser uno de los villanos de mi padre antes de desaparecer, explicó Víctor, pasándose una mano por el pelo. Entonces, ¿él leyó tu mente? ¿Dónde estaba si era uno de los villanos de tu padre? ¿Y por qué regresó de repente? Preguntó Eve. Le diagnosticaron un trastorno neurológico degenerativo, lo que significa que estaba perdiendo lentamente todas las funciones motoras, por lo que reemplazó su cuerpo por una máquina y utilizó su ingenio para mantenerse con vida. Solo regresó porque, estoy aquí, dijo Víctor mientras agachaba la cabeza en señal de derrota. Eve observó el rostro de Víctor y reconoció su expresión. Era la misma que tenía después del incidente del ático. ¿Qué pasó? Preguntó Eva suavemente. Devereux él, comenzó a decir Víctor antes de reírse tristemente. Transfirió su conciencia a un supergorila genéticamente alterado, dijo mientras los ojos de Eve se abrían. Vaya, ¿en serio? Preguntó sorprendida, con una sonrisa divertida, y Víctor asintió. Sí, y fue un gran golpe, afirmó mientras la sonrisa de Eve caía. Devereux me estaba pateando el trasero. Entre sus ataques psíquicos y físicos, no pude contraatacar y corrí hacia la ciudad. Devereux me siguió.
Empezamos a pelear, y él usó su telepatía en mí y leyó mi mente, descubriendo mi nombre. Y en ese momento, todo en lo que podía pensar era en ti y en cómo esto te afectaría si mi secreto saliera a la luz. Así fue como descubrió tu nombre, admitió Víctor mientras la mirada de Eve se suavizó al escuchar que su primer pensamiento en esa situación fue sobre ella, y ella lo entendió. Víctor, intentó decir Eve, pero Víctor la interrumpió. Lo golpeé, él te amenazó y lo golpeé hasta casi matarlo, admitió Víctor mientras permanecía sentado allí mirando al suelo, su tono lo hacía parecer como si estuviera a miles de kilómetros de distancia. Eve se sorprendió por la revelación, pero comenzó a comprender lentamente mientras caminaba y se arrodillaba en el suelo frente a Víctor. Tocando suavemente su mejilla, Eve levantó la cabeza de Víctor, haciéndole mirarla a los ojos. Eva, ¿en qué me estoy convirtiendo?, preguntó Víctor mientras Eve sonreía y negaba con la cabeza. No lo sé, pero sé que estoy aquí para ti y que siempre te amaré, dijo, haciendo sonreír a Víctor mientras se llevaba la mano izquierda a la mejilla y sostenía la mano de Eve. Tú lo dijiste. Dijiste que te amo primero, dijo Víctor felizmente mientras Eve se reía, sacudiendo la cabeza idiota, dijo antes de acercarse y besar a Víctor, quien inmediatamente le devolvió el beso. No pasó mucho tiempo para que el beso se convirtiera en un apasionado beso cuando Víctor jaló a Eve hacia su regazo, y ella se sentó a horcajadas sobre su cintura, frotándose contra él mientras gemía en el beso advertencia de limón. Por eso mismo voy a saltarme esta parte al día siguiente, el sol golpeó el rostro de Eve mientras ella gemía y comenzaba a sentarse, sintiendo un poco de dolor abajo cuando se llevó una mano al coño y sintió algo húmedo. Impresionada por la sensación, Eve se llevó la mano a la cara y separó sus dedos empapados mientras miraba la sustancia blanca y comenzó a asustarse cuando miró a su lado a Víctor. Víctor estaba acostado de espaldas con la cabeza girada hacia el lado opuesto de Eve y una mano apoyada sobre su estómago mientras las sábanas apenas llegaban hasta su ropa interior, donde Eve podía ver el contorno de su gran polla. Oh, joder, susurró Eve mientras se llevaba las manos a la cabeza en estado de shock. Se vino dentro de mí, susurró antes de notar una nota adhesiva de color amarillo brillante en el costado de su visión. Al mirar el escritorio abarrotado de Víctor, notó una botella blanca y rosa con una nota adhesiva amarilla. Silenciosamente y con suavidad, Eve salió de la cama, recogió una camisa del suelo y se la puso sobre la cabeza. Era de Víctor, por lo que le quedaba más allá de las bragas. Al acercarse, Eve toma la botella y lee la nota. Lo siento, no pude salir. Te compré una botella de plan B, deberías empezar a tomar anticonceptivos. Leyó Eve en voz baja mientras sonreía, se colocaba un poco de pelo detrás de la oreja y miraba por encima del hombro al dormido Víctor. Sonriendo, Eve dejó la nota mientras abría el frasco y tomó una pastilla rápidamente antes de cerrar el frasco y dejarlo sobre la mesa, suspirando aliviada. Eve no quería estar embarazada tan pronto. Al salir de la habitación, Eve fue al baño, se quitó la camisa y miró su cuello para ver algunos chupetones antes de quitarse las bragas y abrir la ducha. Mientras esperaba el agua caliente, Eve finalmente entró y cerró la cortina detrás de ella mientras dejaba que el agua caliente la bañara, fluyendo por sus pechos copa de y su figura perfecta. Después de una larga ducha, Eve salió del baño con una toalla envuelta alrededor de su cuerpo y otra alrededor de su cabello mientras suspiraba felizmente antes de oler el desayuno. Al doblar la esquina, se asomó a la cocina y vio a Víctor, todavía en ropa interior, preparando el desayuno. Eve miró la mesa y vio que estaba llena de panqueques, huevos y tocino. Dobro yeutro, saludó Víctor sin darse la vuelta. Traducción. Buenos días, ¿qué? Preguntó Eve confundida mientras reía levemente. Víctor sonrió mientras se giraba, sosteniendo una sartén con un panqueque terminado. Buenos días, aclaró Víctor mientras Eve se reía de nuevo. Debería haberlo adivinado, dijo mientras Víctor deslizaba el panqueque de la sartén a la pila. Aprenderás, le dijo Víctor, sonriendo mientras ella le devolvía la sonrisa. Gracias por las pastillas, por cierto, dijo Eve mientras Víctor asentía. No quiero que haya minirios corriendo por ahí todavía, le dijo Víctor, sonriendo mientras Eve se sonrojaba. Voy a ir a vestirme, le dijo mientras se daba la vuelta para alejarse, y los ojos de Víctor se posaron en su trasero, cuya parte inferior se podía ver asomando por debajo de la toalla mientras sonreía. Más tarde, Eve se sentó a la mesa, suspirando de felicidad por el delicioso desayuno mientras Víctor estaba en el fregadero lavando los platos. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy?, preguntó Eve curiosa. Tengo que dedicar algo de tiempo al laboratorio. Los científicos vendrán hoy al laboratorio para ver mi prototipo de reactor ARC.
El reactor está terminado, pero deben inspeccionarlo y asegurarse de que funciona como prometieron. Una vez Q